Hubo un tiempo en el que el mundo era tan oscuro, tan violento, tan perverso, que hasta el mismo Dios se lamentó de haber creado al ser humano. ¿Te has preguntado alguna vez qué tan mal deben estar las cosas para que el Creador del universo diga, ¿me arrepiento de haberlos hecho? Esta no es una historia de cuentos para niños, no es solo una barca con animalitos entrando de dos en dos. Es la historia de un juicio global. Una historia de destrucción, pero también de esperanza. La historia del diluvio universal no es un mito. Es un evento real que cambió el curso de la humanidad para siempre. Y su mensaje aún resuena hoy, en un mundo cada vez más parecido a aquellos días. Vale la pena volver al principio. Escuchar con atención. Y preguntarnos, ¿estamos repitiendo la historia? La Biblia dice que en los días de Noé, la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo pensamiento de su corazón era de continuo solamente al mal. Imagínate eso. Cada pensamiento, cada intención, cada acción del ser humano, estaba contaminada. Corrupción, violencia, abuso, desprecio por la vida. Los hombres vivían como si Dios no existiera. Y lo que es más, no les importaba. Dios, viendo esa realidad, no solo juzgó la conducta humana, sino que sintió dolor en su corazón. Y dijo, destruiré al hombre que he creado, porque me duele lo que se han convertido. Pero en medio de ese caos, había un solo hombre que no siguió el camino del resto. Su nombre, Noé. Un hombre justo, íntegro, que caminaba con Dios cuando todos se habían alejado. Y fue a este hombre que Dios le habló. Le confió una misión que parecía absurda. Una tarea que desafiaba toda lógica. Construir un arca gigantesca. En tierra firme. En una época donde nunca antes había llovido. ¿Te imaginas la escena? Un anciano golpeando madera día tras día. Martillando clavos mientras los niños se burlan. Mientras los vecinos lo llaman loco. Mientras pasan años. Y no cae ni una gota del cielo. Pero Noé no construía un barco. Construía una señal. Una advertencia. Una puerta de salvación abierta. Para cualquiera que quisiera entrar. Durante décadas, él no solo edificó con sus manos. También predicó con su vida. Habló del juicio que venía. Llamó al arrepentimiento. ¿Y cuántos respondieron? Ninguno. Día tras día, la humanidad rechazó el mensaje. Y entonces, llegó el momento. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí. Y así lo hizo. Entró él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Entraron animales de todas las especies, macho y hembra. Y cuando todo estuvo listo, la puerta fue cerrada. No por Noé. No por sus hijos. Sino por Dios mismo. Y entonces comenzó. Las nubes se oscurecieron. El cielo rugió. La tierra tembló. Las fuentes del abismo se rompieron. Y por primera vez en la historia, la lluvia cayó del cielo. Pero no era una lluvia común. Era un torrente. Una fuerza imparable. Una sentencia que descendía sobre la tierra. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Las aguas subieron. Las casas desaparecieron. Los gritos se ahogaron. La humanidad, tan arrogante y confiada, ahora tocaba desesperada la puerta del arca. Pero era demasiado tarde. El juicio había comenzado.
Y nadie podía detenerlo. Todo ser viviente fuera del arca murió. Hombres, mujeres, niños, animales, ciudades enteras. Solo el arca permanecía, flotando en un mundo sin tierra, en un planeta cubierto por agua. Silencio. Oscuridad. Soledad. Durante 150 días, las aguas dominaron. Y durante ese tiempo, Noé esperó. No preguntó. No se quejó. No dudó. Esperó. Hasta que, finalmente, Dios volvió a hablar. Y se acordó de Noé. Las fuentes del abismo se cerraron. La lluvia cesó. El viento sopló. Y las aguas comenzaron a retroceder. Después de meses, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé soltó un cuervo. Luego una paloma. Y después de varios intentos, la paloma regresó con una rama de olivo. La vida había vuelto. Finalmente, Dios dijo: «Sal del arca». Y Noé obedeció. ¿Qué hizo al pisar tierra firme? ¿Construyó una casa? ¿Levantó un monumento? ¿Corrió a abrazar la tierra? No. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Y adorar. Dios, conmovido por esa adoración, hizo un pacto. Prometió no volver a destruir la tierra con agua. Y como señal de esa promesa, colocó en el cielo un arco. Un arco iris. Una señal eterna de que Dios es justo, pero también misericordioso. Ahora escucha con atención. Esta historia no es solo del pasado. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé comían, bebían, se casaban, vivían su vida. Hasta que vino el diluvio. Y los destruyó a todos. Y así será al final. Hoy, el arca sigue abierta. Pero no es de madera. Es una cruz. Jesús es la puerta. Y mientras estás vivo, aún puedes entrar. Pero llegará el día en que Dios mismo cerrará esa puerta. Y cuando eso ocurra, ya no habrá segunda oportunidad. El diluvio fue un juicio físico. Pero el juicio que viene es eterno. Y lo único que puede salvarte es la fe en aquel que murió y resucitó por ti. No esperes. No ignores el llamado. No seas como los que se burlaron de Noé. Hoy puedes entrar en el arca. Hoy puedes ser salvo. El tiempo es ahora. El mensaje es claro. La decisión es tuya.